Hola a todos y muchas gracias por estar aquí en este video. Bueno, mi nombre es Hernando y nosotros estamos básicamente buscando conocer un poco más a Dios, y pues eso Él nos lo da y nos lo revela a través de su palabra. Te agradezco a ti por tratar de dar este espacio para poder compartir, y te cuento de qué se trata. Nosotros venimos haciendo una serie que se llama Audiobiblia. En esta serie nosotros queremos tratar naturalmente la Biblia en audio, pero algunos aspectos relevantes dentro de esta misma serie. El último video que nosotros hicimos es un prólogo en donde comentamos aspectos generales de la Biblia. Básicamente es la introducción que le hicimos a... estudiamos la introducción de la Biblia de Estudio MacArthur. Tiene una introducción muy ilustrativa, ¿sí? Como versión, obviamente, y también estudiamos la introducción de la Biblia Textual, cuarta edición, que es esta que tenemos por acá. Entonces, hoy nosotros vamos a ver un poco más profundo la introducción a la Biblia también, de una forma comentada también, porque pues la anterior fue en una forma de lectura, y también vamos a ver algunas singularidades de la Biblia por parte del libro de Nueva Evidencia que exige un veredicto. ¿Listo? Es muy ilustrativo, muy importante, muy revitalizante aprender todo lo que es la palabra de Dios y todo lo que no es. Y bueno, pues dentro de ese camino obviamente hacer preguntas, porque pues Dios quiere que la vemos con una mente razonada y razonable, y también ir amándose cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque pues eso es lo que proviene, ¿no? No es una acción de hecho que nosotros podamos tomar netamente en solitario, sino es una obra del Espíritu Santo que va haciendo en todos nosotros. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar con este saludo, y antes vamos a comentar brevemente cuáles son los objetivos que nosotros tenemos como equipo evangelístico o como siervos de Dios. En Revolución por Jesús nosotros estamos intentando servirle a Dios de una forma cada vez más disciplinada, si Él lo permite y si nosotros también le obedecemos a su palabra, y tenemos varios servicios para eso que queremos ir implementando poco a poco. Si ustedes se fijan aquí en la pantalla, pues es básicamente lo que está condensado en este cuadro. Los que están en horizontal son los servicios, básicamente son del 1 hasta el 8, y después evangelización, brindar nociones básicas de lo que es una academia evangelística y teológica, un devocional diario, ayudar a las disciplinas del cristiano, que todos tenemos esos inconvenientes, porque pues la Biblia por eso nos dice que someto mi cuerpo a servidumbre, ¿sí? Porque es necesario que nosotros sirvamos a Dios y obviamente vayamos adquiriendo esas disciplinas que tenemos en la vida cristiana. Consejería bíblica y discipulado, obviamente todo esto lo vamos a hacer pues a medida que Dios vaya añadiendo obreros a su mies, y que podamos nosotros guiar a los hermanos también dentro de esta consejería bíblica, discipulado y pastoreo. Y esto implica también enviar a las personas a iglesias de sanas doctrinas, ¿sí? Entonces, por supuesto, nosotros compartimos el evangelio, y la idea pues es que las personas puedan tener un equipo y personas cercanas con las cuales puedan compartir, no importa donde sea que nos estés viendo. También queremos incentivar la predicación y el área misionera. Pues todo esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, al mismo tiempo que aprendemos también, porque pues de eso se trata. Hacer equipos de oración y estudio. Esto es para personas que quieran estar en su estudio, en su trabajo, en su familia, que quieran hacer un estudio con ellos mismos una vez a la semana. Nosotros les brindaremos ayudas. Ayuda se refiere también a literatura, textos, a folletos, tal vez resolverles preguntas, guiarles a buenos ministerios de sana doctrina, recomendarles pastores, para escuchar obviamente, ¿sí? Y dentro de todo esto, lo más profundo que sea desde la palabra de Dios. Porque no se trata de ir haciendo publicidad porque sí, sino se trata de que las personas conozcan a Cristo no como un tercero, sino conozcan a Cristo directamente, ¿sí? Con una actitud relacional, con una actitud vivificante, orgánica, aún con una actitud cognoscitiva, es decir, con preguntas que le hagan a Dios y que puedan ir buscando esas respuestas en su vivencia diaria de lo que aprenden de la Biblia. Entonces, para eso es lo que nosotros hacemos. Este es el servicio número 7, y el 8 pues es apoyo en la perseverancia bíblica, que hasta donde pues se ha logrado establecer es cómo podemos nosotros ayudar a los demás cristianos a que perseveren, y pues esto se hace obviamente solo con la obra del Espíritu Santo y la oración. Entonces, esto es un mapa a grandes rasgos. Vamos a irlo desarrollando con el favor de Dios, y si Él lo permite, como dice el libro de Santiago, poco a poco.
Entonces los tópicos horizontales es la obra que nosotros hacemos como humanos, ¿sí? Que pues la idea obviamente es que haya más obreros en esta obra, y que de aquí se redireccionen las almas a iglesias bíblicas. Y los parámetros verticales son parámetros bíblicos que Dios establece. La primera es que Dios da el crecimiento para formar hijos de Dios, naturalmente. La segunda pues es que Dios nos hace consubstanciales con Él, como lo dice segunda de Pedro 1:4, es decir, comparte su naturaleza divina para formarla en nosotros, no para hacer dioses pequeños, no es nada de Jehová Junior ni nada de eso, sino que la Biblia nos enseña que nosotros somos en su nombre y en su naturaleza consubstanciales con Él. Esto nos lo hablan las palabras originales del hebreo de segunda de Pedro 1:4, y también dice que nos hace partícipes de su naturaleza divina. Esto también está explicado en 1 Tesalonicenses 3:11 al 12. El tercer tópico vertical es andar conforme al Espíritu, como nos lo explica Gálatas 5 y Romanos 8, versos del 1 al 4. El cuarto es generar, es que Dios genera reacciones en las almas a medida que va generando un crecimiento. Intentamos tratar de ponerlas en esta forma visual que la tenemos, ustedes la pueden ver ahí. Y lo último es que se generan, con el favor del Señor Jesucristo, pues galardones y recompensas en la eternidad, que pues todos los creyentes en Cristo que lo amamos hemos de tener los ojos puestos en la gratitud de lo que Él hizo por nosotros, pero por supuesto también en lo que nos espera en la eternidad. Como la Biblia dice, no teniendo la esperanza en las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y para eso tenemos esta columna que dice las promesas bíblicas que en Él son sí y amén. Entonces, bueno, esto es lo que, si Dios nos lo permite, vamos a ir desarrollando poco a poco, y que pues obviamente pues se sumen obreros a su mies, que si hay preguntas, que si hay debates, que si hay discusiones también, siempre con un ánimo conciliador y con un ánimo cristocéntrico y bíblico, o de cualquier tipo de persona que quiera establecer sus cuestionamientos hacia Dios, vamos a tratar de poderlos llevar siempre con un ánimo bíblico, con un ánimo pronto, no con el ánimo de generar contenciones en ningún momento, porque ya vivimos en un mundo bastante conflictivo. Y aunque el Evangelio de Dios trae espada, porque pues Jesucristo mismo nos lo dijo, hay que saber entender ese verso, lo importante es tener un espíritu de mansedumbre. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, bueno, con esto como introducción quiero comentarles un poco sobre nuestras redes sociales, que es donde estamos realizando la labor. Hacemos reuniones los jueves a las 8 de la noche hora Colombia en este link, que es meet.jit.jitsi/rfj-streaming. seguramente está en la descripción. Subimos nuestro contenido también al canal de YouTube. Tenemos un canal en Telegram que es permítame un momento, es este que está aquí, t.me/rfjpublic. Tenemos un WhatsApp también, que es el 319-428-0889. Una página en Facebook donde también vamos publicando contenido que nosotros vamos realizando. Un perfil de Facebook, si también las personas se sienten cómodas allí también realizar sus cuestionamientos, de pronto pedir algún libro o que nosotros los podamos guiar en algún tipo de oración. La idea pues obviamente es mantener estos espacios para eso. Y por supuesto el Instagram, que junto con mi esposita también lo llevamos, y es para poder tener contenido dinámico y obviamente bíblico y cristocéntrico que pueda oxigenar nuestras vidas. Obviamente aquí no hay antropocentrismo, sino un teocentrismo, que es donde habita Dios y en donde está su plenitud, y pues eso es lo que nosotros intentamos hacer, obviamente el Espíritu Santo a través de nosotros. Tenemos una radio, pero pues eso es a futuro, esperamos que se realice. Y bueno, vamos a entrar ahora en materia con lo que nos compete el día de hoy. ¿Listo? Hoy vamos a ver entonces la introducción a la Biblia, y vamos a irla viendo poco a poco para poderla desentrañar. Vamos a dejar aquí listo y empezamos. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es la Biblia? Básicamente, la Biblia es una colección de 66 libros inspirados por Dios. Entonces, bueno, aquí hacemos un acto. Es cierto que la Biblia está compuesta por 66 libros, como lo hemos conocido, 27 en el Antiguo y 39 en el Nuevo. Perdón, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Pacto. Pero la compaginación o la estructura como está hecha nuestras Biblias usualmente no tiene un orden cronológico, ni tiene las divisiones originales que fueron las que se realizaron en un principio.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si es de 66 libros, ¿sí? Bajo la compaginación de la mayoría de las Biblias que hay hoy en día, ¿sí? Pero en el compendio bíblico como estaba organizado de una manera, en un inicio de una manera cronológica, ¿vale? Entonces, en la Biblia textual, cuarta edición, podemos ver esa división. Aquí está, vamos a ponerla aquí en pantalla, y está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esto que ven a este lado es la Torá, estos son los Nebim y estos son los Ketubim. Yo sé que no se ve bien, pero vamos a poner una imagen acá para que nos lo visualice mucho mejor. Y bueno, para revisar esto vamos a ver un documento de la Sociedad Bíblica Iberoamericana donde nos explica cómo es la escritura primitiva. En este documento, que tendremos su momento para poderlo analizar, vamos a ver la compaginación cómo está realizada. Entonces son 5 libros de la ley, que son estos primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos aparecen 12 libros de los profetas, y fíjense que esos libros están agrupados. Por ejemplo, el número 8 es un solo libro en donde está primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. En el libro número 10 está Amós, Miqueas, Oseas y Nahum dentro de un solo libro. En el libro 17 de todo el antiguo pacto, que sería el 12avo de los profetas, tiene Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, esto que están viendo ahí, aquí sería la compaginación más probable que había en un inicio en la iglesia primitiva, en la compaginación de los libros. Entonces, poco a poco después estudiaremos un poco más este tema, ¿listo? Entonces, fíjense que el libro de los Salmos se compone de varios, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ¿listo? Entonces, continuamos con nuestro... y miramos también el del nuevo pacto, por supuesto, que está un poco más aquí abajo. Aquí está el orden cronológico de cómo se gestaron, y aquí están los del nuevo pacto. Entonces se dividen en 4 grupos, que son Evangelios y Hechos, Epístolas judio-cristianas, Epístolas paulinas y el libro profético de Apocalipsis. Entonces aquí están en orden cronológico, según la datación histórica que se tiene pues de cada uno, que sabemos que pues es bastante, y vamos a estudiarlo un poco cuando lleguemos al área de apologética. ¿Listo? Entonces continuamos. Entonces sabemos que son 66 libros en la compaginación normal, pero 49 en la compaginación cronológica. ¿Listo? Que es esta que les acabo de visualizar, que para buscarla en una Biblia en físico pues estaría en la Biblia textual cuarta edición. Vamos a continuar. ¿Listo? A continuar la lectura de esta introducción. Dice: en ella hubo profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel que escribieron los libros del antiguo pacto en hebreo con 2 pasajes en arameo. Los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del nuevo pacto en griego. Entonces vemos que hay 2 idiomas, que es el hebreo y el griego. Por esto también es cierto que la Biblia nos dice que es una espada de doble filo, porque pues se generó con los 2 idiomas fundamentales que el Espíritu Santo eligió para poder transmitir su palabra. ¿Listo? Entonces continuamos aquí. Dice: el registro del antiguo pacto comienza con la creación del universo y termina 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Entonces este es el periodo que se llama periodo intertestamentario. Entonces el que está entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que son 400 años, un poco más, 400 algo. Entonces vamos a continuar. Dice: el flujo de la historia a lo largo del antiguo pacto se lleva a cabo de la siguiente manera: primero la creación, luego la caída del hombre, luego el juicio del diluvio sobre la tierra, luego Abraham, Isaac y Jacob, siendo Israel este último, es decir, Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, que fueron denominados los padres de la nación escogida. Entonces tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, luego del juicio del diluvio. Luego sigue la historia de Israel. Y en esta historia de Israel vemos que se divide todo en los siguientes periodos. Primero, exilio en Egipto, que fue el tiempo cuando estaban en Éxodo, que duraron 430 años. Dice Éxodo y tiempo en el desierto, es decir, la salida de Egipto y el tiempo en el desierto duraron 40 años, 430 y ahora 40. Luego sigue conquista de Canaán, duraron 7 años en la conquista, que esto es el libro de Josué. Luego sigue era de los jueces,
que es el libro que continúa jueces, como lo estamos viendo en la pantalla, en el número 6 de los profetas. Duró 350 años el tiempo de los jueces, si mal no estoy, fueron 8 jueces los que hubo allí. Luego sigue el Reino Unido, que es cuando pidieron una monarquía, es decir, queremos que nos gobierne un rey. Entonces Dios les dio el primer rey, entonces fue Saúl, David y Salomón. Este Saúl, David y Salomón, se llama el Reino Unido, o también algunos le llaman la época de oro que hubo en ellos. Luego sigue el exilio de Babilonia, es decir, después de que hubo la época de oro, hubo ataques de otros imperios, ¿sí? Y exiliaron a los israelitas que vivían allí. Ese exilio duró 70 años, ¿vale? Entonces vamos a recapitular, listo. Tiempo en Egipto, 430 años. Éxodo, 40 años. Conquista de Canaán, 7 años. Era de los jueces, 350 años. El reino de Saúl, David y Salomón son 110 años. El reino dividido, es decir, después de que ya hubo este reino de oro con ellos, duró 350 años. Luego sigue el exilio en Babilonia, que son 70 años, y luego el regreso y la reconstrucción de la tierra, que son 140 años. Puede que parezcan muchos datos, yo no creo que se enfoque, pero bueno, pues aquí aparecen, aquí aparece la división, eso. Ahí creo que sí, acá se alcanza a enfocar. Listo, para un total aproximado de 1497, es decir, cerca de 1500. Entonces, estos detalles de la historia son explicados en los libros divididos en 3 categorías principales, que serían Torá, Nevín y Ketuvim, que son los que estamos viendo en la pantalla. Pero en la compaginación que tenemos en las actuales Biblias hay varias categorías también, que son las mismas pero tienen otra subdivisión, que es la ley, la historia, sabiduría, profetas mayores y profetas menores. De pronto esta les suena un poco más conocida. ¿Listo? Entonces, luego continúa. Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio durante los cuales Dios no habló ni inspiró escritura alguna. Este silencio terminó con la llegada de Juan el Bautista, anunciando que el Señor Salvador prometido había venido. El nuevo pacto registra el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los 2 testamentos entonces van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. ¿Listo? Luego dice, mientras que los 39 libros del antiguo pacto se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del nuevo pacto se enfocan en la persona de Jesucristo y el establecimiento de la iglesia. Los 4 evangelios, es decir, los que vemos aquí en la pantalla un poco más abajo, estos evangelios de acá, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en el orden cronológico sería Juan, Mateo, Marcos y Lucas, dice, registran su nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión. Cada uno de los 4 escritores del acontecimiento más grande y más importante de la historia, la venida de Dios, hombre, Jesucristo, lo escribe desde una perspectiva diferente. Mateo, esto es muy importante, lo escribe desde la perspectiva de su reino. Pongan la atención. Dice Marcos a través de su servicio como siervo perfecto. Lucas a través de la perspectiva de su naturaleza humana. Y Juan a través de su deidad. Es decir, cada uno ofrece una mirada desde su perspectiva, inspirada por el Espíritu Santo, de cuáles son las facetas, en este caso, presentadas por nuestro Señor Jesucristo como relatos históricos. Entonces tenemos como rey en Mateo, como siervo en Marcos, como hombre perfecto en Lucas y como hijo de Dios o Dios encarnado en Juan. El libro de Hechos, que es el que continúa a estos 4 evangelios, narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor Salvador. Dicha historia va desde su ascensión, que está escrita en Hechos 1 y llegando a Hechos 2, desde su ascensión
la venida consecuente del Espíritu Santo que sucedió en Hechos 2 hasta el nacimiento de la iglesia a lo largo de los primeros años de esta predicación. Entonces ahí es como nosotros vemos cómo se va gestando todo en la iglesia. Dice que Hechos registra el establecimiento de la iglesia en Judea, Samaria y en el Imperio Romano. Muy importante porque fue desde allí donde se empezó a expandir. Y dice que las 21 epístolas fueron escritas a iglesias o personas para explicarles el significado de la persona y la obra de Jesucristo. Es decir, cada una de las epístolas que tenemos aquí en pantalla, las epístolas judeocristianas, que son las en rojo, y las paulinas, que son las que están en verde, fueron escritas para explicar cómo funciona y cuál es la esencia de la persona de Jesucristo y el mensaje de su evangelio. Entonces, continuamos. El nuevo pacto termina con Apocalipsis, el cual comienza con un cuadro de la época actual de la iglesia y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, que es el último que vemos allí. Apocalipsis, el libro número 49 en la compaginación cronológica, pero sería el libro número 66 en la compaginación popular. ¿Listo? Nos comenta aquí, dice que el Apocalipsis finaliza trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes. Después del reino milenario, el Señor Salvador llevará a cabo el último juicio que conduce al estado eterno. De esto nos habla Apocalipsis 20 en adelante. ¿Listo? Luego nos continúa aquí. Todos los creyentes de la historia entrarán a la gloria eterna y definitiva preparada para ellos. Y todos los impíos son enviados al infierno para ser castigados eternamente. Lamentablemente, esta es una realidad pues, que hay que asimilar dentro de la fe cristiana. Y asimismo, como hay que asimilar esta verdad, hay muchas verdades dentro de la salvación. Y esas verdades se enmarcan dentro de lo que es la ley y la gracia. La ley implica su cumplimiento, implica la palabra de Dios e implica que nadie la puede cumplir. De hecho, nadie puede creerse mejor que otro porque el único bueno es Dios. Y esa realidad de la ley tiene una consecuencia, que es absolución o condenación. Y luego entendemos la realidad de la gracia, que en la gracia es donde nosotros entendemos cómo funciona la absolución desde el punto de vista de Jesucristo, que en la doctrina teológica se llama justificación. Todo esto lo vamos a ver con calma, paso a paso, y si no, sus preguntas son bienvenidas para poderlas validar poco a poco, en conversaciones, en nuestras reuniones si quieren asistir, o en comentarios si quieren también aquí hacerlos. Y continuamos nuestro aprendizaje. Para entender la Biblia es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial mantener la mente en el tema unificador de las Escrituras. El tema que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente. Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo un grupo de personas para que le sean súbditos de su reino eterno. Esto lo explicábamos y lo comentábamos mucho mejor también en El Gran Rollo de Melquisedec, que es un audiolibro que también vimos hace poco, encontrado en la cueva número 11Q dentro de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, cerca de del año 1945 al 48, no recuerdo el año exacto, creo que fue 47, en fin, la década de los 40. Entonces continuamos aquí con nuestro tema unificador. Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo un grupo de personas para que le sean súbditos de su reino eterno, para adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, poder y misericordia, gracia y gloria. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde el inicio de la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Esto les explica, vuelvo y lo repito, muchísimo mejor en El Gran Rollo de Melquisedec, que también lo pueden escuchar dentro de este canal. Y evidentemente, siendo este el tema unificador de las Escrituras, vamos a verlo transversalmente en toda la palabra de Dios como un único trazado. Aunque nosotros pensemos que la Biblia tiene historias desconectadas dentro de sí, realmente todas se entrelazan y se entretejen en formas y maneras muy apasionantes.
Unas de ellas teológicamente se llaman tipos y antitipos. Vamos a desarrollarlos poco a poco, pero todo esto con el objetivo de Dios en su corazón, que es redimir un pueblo que Él ama por medio de su sangre y su fe pasada, presente y futura. Continuamos. Dice, los pactos, las promesas, las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo de redención. Es decir, son ligados al plan principal, que es el de Dios, desde una perspectiva eterna para todas las personas que en Él encuentran la salvación y naturalmente pues que son escogidos por Él, como es una doctrina bíblica. Hay un Dios, la Biblia tiene un creador, es un libro, tiene un plan de gracia registrado desde el inicio que pasa desde la ejecución hasta la consumación, desde la predestinación hasta la glorificación de la Biblia. Es la historia de Dios redimiendo a su pueblo escogido para alabanza de su gloria. Conforme a los propósitos y el plan redentor de Dios, se llevan a cabo en las Escrituras y se destacan constantemente, repetitivamente, 5 temas. Entonces ahora vamos a entrar a un momento en donde vamos a ver 5 temas principales que se ven a lo largo de las Escrituras. El primero es la revelación de la persona de Dios. ¿Listo? Entonces vamos aquí. La revelación de la persona de Dios. Bueno, este es el primer tema que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Dice, sobre cualquier cosa de las Escrituras son la revelación personal de Dios. Estas Escrituras que nosotros tenemos aquí es la revelación que Dios nos dio a nosotros, como está escrito en Pedro 1:20, dice, porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Listo? Entonces, sobre cualquier cosa las Escrituras son la revelación de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer al hombre y darse a conocer a sí mismo. En esa revelación personal se establece la norma de santidad absoluta de Dios, desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel y por toda persona antes y después de la ley de Moisés. La norma de justicia fue establecida y es mantenida hasta la última página del nuevo pacto. La violación de esta produce juicio temporal y eterno. Entonces, ahora vamos a ver dentro de este primer tema, que es la revelación de la persona de Dios, es decir, su carácter, su voluntad, su plan, su propósito, sus designios, sus actitudes, sus reacciones, que todas se empiezan a entender cuando se entrelazan en un trazado único de sus atributos a lo largo de la Biblia. Vamos a ver entonces cómo se reveló en el antiguo pacto y en el nuevo pacto dentro de este primer paso. Dice, en el antiguo pacto se reveló a sí mismo a través de la creación, a través de los ángeles, la creación como lo vemos en Génesis 1, por ejemplo, en Génesis, a través de los ángeles como lo vemos en Génesis, cuando vinieron los ángeles a visitar a Abraham, por ejemplo, cuando los ángeles traían mensajes, por ejemplo, los que hablaban con Daniel, con mensajeros de Dios, los que venían a reconfortar los profetas, ¿sí? Se reveló a través de ángeles. Dios se reveló a través de señales, prodigios y milagros, por ejemplo los ocurridos en Éxodo 20, cuando estaban dando las tablas de la ley, que hubo milagros portentosos por parte de Dios. Y cuando hablamos de milagros, hablamos de Dios usando la naturaleza para su propio fin. A través de visiones, estas visiones también se revelaron, por ejemplo, en las visiones dadas al profeta Daniel, al profeta Isaías en sus últimos capítulos y a muchos otros profetas, porque eran visiones para tiempo futuro, para poderse cumplir. Palabras habladas por profetas y otros, bueno, pues esto lo entendemos naturalmente por la narración. Vamos a darnos cuenta que la Biblia es un libro completamente honesto, que no escatima decir los errores y los defectos de las personas, pero siempre navegando a través de ella la actitud de Dios, como lo vamos nosotros a ver poco a poco. Y también a través de las escrituras, es decir, a través del acto de registrar por escrito el texto que Dios emanaba a través de la inspiración de los profetas.
Entonces, estas fueron las formas en las cuales Dios se inspiró en el antiguo pacto. Dios se reveló, perdón, se reveló. Y vamos a ver ahora estas mismas en el nuevo pacto. Básicamente también se reveló a través de la creación, porque allí menciona y explica también formas de cómo ocurrió la creación. Por ejemplo, en Hebreos 1, cuando nos dice que por fe entendemos que el universo fue constituido. También a través del Dios hombre, es decir, que Dios se reveló allí en su carácter a través de Jesucristo, quien era la imagen de Dios mismo. Se reveló también a través de los ángeles, por ejemplo, cuando Pedro y Juan, cuando Pedro y no recuerdo si fue Juan, fueron auxiliados de la cárcel por medio de ángeles, también se reveló allí. Señales, prodigios y milagros como todos los realizados por nuestro Señor Jesucristo y todos los apóstoles, también registrados en el libro de Hechos. También se reveló a través de visiones como la de Hechos 10, que fue cuando Pedro vio en la terraza cómo se desplegaba el cielo como un lienzo y que empezaban a salir animales. Todo esto fue una visión dada por Dios. También en palabras habladas por los apóstoles y profetas. Entonces aquí se refiere naturalmente a las predicaciones que Dios inspiró por parte de ellos. Y por último en las escrituras del nuevo pacto. Estas escrituras pues fueron las registradas en las que nosotros acabamos de ver aquí: epístolas judeocristianas, paulinas, el libro profético, evangelios y hechos. Todo esto es la revelación de la persona de Dios en el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿vale? Vamos a ver ahora el segundo tema unificador, que nos va a ayudar a entender muchísimo más la Biblia. Hasta ahora vamos uno de 5 principales. El segundo tema es el siguiente: la revelación de juicio divino por el pecado y la desobediencia. La revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Este segundo tema lo vamos a ver de la siguiente manera. Dice: una y otra vez en las escrituras tratan con el asunto del pecado del hombre, el que lleva a juicio de Dios. Relato tras relato en las escrituras se muestran efectos mortales, tanto en el ámbito temporal como eterno, que el hombre enfrenta por violar la norma de Dios. Hay 1189 capítulos en la Biblia. Solo después de la creación del cielo nuevo y tierra nueva. Perdón. Hay 1189 capítulos en la Biblia. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído: los primeros 2 y los últimos 2. Es decir, los 2 que están acá al final y los 2 que están al principio, los 2 capítulos no involucran un mundo caído. De resto, dice que siempre involucran un mundo caído. Es una crónica de la tragedia del pecado. En el antiguo pacto Dios mostró el desastre del pecado, comenzado con Adán y Eva, Caín y Abel, los patriarcas, luego Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes, algunos profetas y las naciones gentiles. A lo largo del antiguo pacto se encuentra el registro incesante de destrucción continua producida por el pecado y la desobediencia a la ley de Dios, como nosotros pues lo vamos a ver. En el nuevo pacto, la tragedia del pecado se vuelve aún más clara. La predicación y la enseñanza de Jesús y los apóstoles comienzan y terminan con un llamado al arrepentimiento. Esto lo vemos en Mateo 3 y Mateo 4, que es cuando empieza la predicación de Juan el Bautista y de Jesucristo. El rey Herodes, los líderes judíos y la nación de Israel, junto con Pilato, Roma y el resto del mundo, todos rechazaron al Señor Salvador, menospreciaron la verdad de Dios y de esta manera se condenaron a sí mismos. La crónica del pecado continúa sin ser abatida hasta el fin de las edades y el regreso de Cristo en juicio, porque recordemos que Apocalipsis 22 termina con esas palabras: el que quiere pecar continúe pecando, y el que busca la santidad santifíquese más. Dice aquí:
La desobediencia es aún más descarada en el nuevo pacto que en el antiguo pacto, porque involucra el rechazo directo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la luz más resplandeciente de la verdad del nuevo pacto. Entonces, este es el segundo tema unificador que nosotros vemos a lo largo de la Biblia para poderlo entender. Pero no es el único. Recordemos que son 5 los que nosotros estamos teniendo presentes aquí. El tercero es la revelación de bendición divina, la fe y la obediencia. Las escrituras repetidamente prometen promesas maravillosas tanto en el ámbito temporal como eterno, que reciben las personas que confían en Dios y buscan obedecer. En el antiguo pacto, Dios mostró la bienaventuranza del arrepentimiento del pecado, fe en Él y obediencia a su palabra, desde Abel a lo largo de todos los patriarcas hasta el remanente en Israel, y aún gentiles que creyeron, como lo hizo el pueblo de Nínive. Ahí estamos viendo cómo se manifestaron las bendiciones. Ahora, algo muy importante, dice: la norma de Dios para el hombre, su voluntad y su ley moral siempre fueron dadas a conocer. Para los que se enfrentaban a su incapacidad de guardar la norma de Dios, reconocían su pecado y confesaban su imposibilidad de agradar a Dios por su propio esfuerzo y obras, le pedían perdón y gracia, venía redención y misericordia, y bendición también de manera temporal tanto de manera temporal como eterna. Es decir, la bendición de Dios viene cuando nosotros reconocemos que no podemos cumplir la ley de Dios, y es entonces cuando Dios mira nuestra actitud humilde y da gracia. Recuerden que la Biblia nos enseña eso. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En el nuevo pacto, una vez más, Dios mostró la bienaventuranza total de la redención del pecado para los que se arrepentían. Hubo los que respondieron a la predicación del arrepentimiento proclamada por Juan el Bautista, que si no estoy mal está en Mateo 3:8. Otros se arrepintieron ante la predicación de Jesús. Algunos de Israel obedecieron al Evangelio por medio de la enseñanza de los apóstoles, y finalmente hubo gentiles por todo el Imperio Romano que creyeron al Evangelio, como se muestra en los 3 viajes de Pablo descritos a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles. Y finalmente hubo para todos ellos y para todos los que creerían a lo largo de la historia, es decir, durante todos estos años, hay bendición prometida en este mundo y en el venidero por tener fe y obediencia bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nada es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versos del 8 al 10. Todo esto lo vamos a ver poco a poco, pero por ahora vamos a continuar con el cuarto tema unificador, que nos explica cómo funcionan los relatos en la Biblia. El cuarto tema es la revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Listo. Entonces vamos ahora a desentrañar un poco mejor este punto número 4. Este es el tema que está en el corazón del antiguo pacto, del cual Jesús dijo que hablaba de él en tipo y profecía, como en el nuevo pacto. Cuando dice aquí tipo y profecía, se refiere a que los personajes y las ocasiones muchas veces en el antiguo pacto reflejan una figura de lo que es Jesucristo en la eternidad. Por ejemplo, Moisés fue un libertador del pueblo de Israel en Egipto, pero el verdadero y gran libertador es nuestro Señor Jesucristo, libertándonos a nosotros. En el antiguo pacto hay una tierra prometida a la cual fueron y que conquistaron por medio de 7 años de lucha.
Pero realmente ese es el ejemplo, es decir, el tipo. Pero el antitipo es nuestro Señor Jesucristo, venciendo en la cruz del Calvario, tomando la tierra prometida para nosotros y trayéndola a nosotros para la eternidad. Entonces así funcionan los tipos y los antitipos. Aquí continúa. La promesa de bendición depende de la gracia y misericordia dada al pecador. Gracia quiere decir que el pecado no es condenado contra el pecador. Tal perdón depende de un pago por el castigo del pecado para satisfacer la justicia santa. Esto requiere un sustituto, uno que muera en lugar del pecador. El sustituto escogido de Dios es el único que el sustituto escogido por Dios, y el único que calificó fue el Señor Jesús. La salvación es siempre por el mismo medio de gracia, sea durante los tiempos del antiguo pacto o del nuevo pacto. Esto lo entendemos también mucho mejor como el tema unificador, no solo a lo largo de las escrituras, sino en el gran rollo de Melquisedec, que nos habla de cómo es necesario un sacrificio para morir por la humanidad como sustituto de cada uno de nosotros. Y que ese sacrificio no solo fue, sino que también se hace vida en cada persona, y en la eternidad continuaremos. Por eso es tan complejo y tan rico entender toda la naturaleza y los atributos de Dios. Continuamos con lo que dice aquí. Cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y convencido que no tiene poder para salvarse a sí mismo del juicio que merece de la ira divina, y ruega por misericordia, la promesa del perdón por parte de Dios es otorgada. Dios entonces lo declara justo porque el sacrificio y la obediencia de Cristo son colocados en su cuenta. Esto es la doctrina de la justificación o justicia imputada. Es decir, que nosotros, mereciendo un castigo por lo que hicimos, es decir, es un concepto de justicia porque se da lo que se merece, ¿sí? Dios entra como sustituto, ¿sí? Y toma la justicia que Él tiene y nos la da a nosotros sin merecerla. Esto nos habla mucho más Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 5. También justicia imputada, vuelvo y lo repito. Entonces, no solo Él otorga su justicia para nosotros, sino que toma la culpabilidad nuestra. Es una acción doble, ¿sí? Toma la culpabilidad nuestra y nos da su justicia. Esto, vuelvo y repito, se llama justicia imputada y es el corazón del Evangelio, como está escrito en Romanos 3, versos del 19 al 25. Continuamos aquí con el texto. Dice, en el antiguo pacto Dios justificó a los pecadores de esa misma manera. Es decir, los pecadores en el antiguo pacto no tenían cómo poder alcanzar la gracia de Dios. No tenían cómo poder alcanzar su justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en el antiguo y en el nuevo seguían siendo pecadores. Y aquí dice, Dios justificó a los pecadores de esa manera, es decir, de la que acabamos de hablar, con justicia imputada, en espera de la obra expiatoria de Cristo, es decir, con los ojos previsualizando lo que venía en un futuro. Por eso desde el antiguo pacto esperaban la primera venida del Mesías. Existe, por lo tanto, una continuidad de gracia y salvación a lo largo de toda la historia redentora. Los diferentes pactos, promesas y épocas no alteran la continuidad fundamental. Esto es importante, es decir, que la salvación se generó a lo largo de toda la historia de la misma manera. Es decir, que el sacrificio del Señor Jesucristo afectó a los que vivieron antes de Él, en su tiempo y después de Él. Porque solo hay una forma para ser salvos, como está escrito en 2 de Timoteo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Aquí continúa.
Los pactos, promesas y épocas no alteran la continuidad fundamental, como tampoco lo hace la discontinuidad entre la nación testigo del antiguo pacto, Israel, y el grupo testigo del nuevo pacto, la Iglesia. Una continuidad fundamental está centrada en la cruz, la cual no tiene interrupción alguna en el plan de Dios, sino que es aquello a lo que todos los demás apuntan. Entonces a mí me gusta hacer este ejemplo. La cruz es como si fuera un embudo, es decir, todo lo que hay en la Biblia, pasado, presente y futuro desde el tiempo de Cristo, apuntan a Él, porque Él afecta a todos los seres humanos. De esto nos habla su naturaleza, sus atributos y su obra. Entonces, por eso hablábamos al principio de este punto número 4, que este es el corazón de lo que significa la predicación y lo que significa toda la revelación bíblica en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo del Antiguo Testamento, el Salvador y el sacrificio son prometidos. En Génesis, Él es la simiente de la mujer que destruiría a Satanás. Esto está en Génesis 3:15 y es llamado el protoevangelio, cuando dice, esta te herirá tú le aplastarás la cabeza y vamos a buscarlo para poderlo tener claro aquí ya que lo tenemos, ¿listo? Entonces vamos a buscar Génesis 3:15 y nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces esto es lo que se llama el protoevangelio y ya se prefigura desde allí al Señor Jesucristo. En Zacarías, Él es el traspasado a quien Israel se vuelve, por quien Dios abre la fuente de perdón a todos los que lloran por su pecado. Esto está en Zacarías cuando dice, mirarán al que traspasaron. Esto es, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Entonces aquí también está hablando de el Salvador Jesucristo. Luego continúa. Él es simbolizado en el sistema de sacrificios de la ley mosaica. Uy, esto es súper chévere. Vamos a ver aquí, tabernáculo y arca. Es decir, que todo lo que había en el tabernáculo y en el arca prefigura lo que es nuestro Señor Jesucristo. Tanto lo que es el propiciatorio, el arca, los panes de la proposición, el tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, las tablas de la ley. Todo prefiguraba lo que es la realidad eterna de nuestro Señor Jesucristo y del cielo eterno. Entonces, todo esto era apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, fue la forma en la cual Dios se reveló progresivamente a lo largo de las edades y las épocas, o como lo leímos ahorita, en los pactos y en las promesas. Entonces, continuamos viendo cómo este tema 4 es columna vertebral a lo largo de toda la Biblia. Nos dice aquí también, es el sustituto que sufre y de quien los profetas hablan. Esto nos habla también el profeta Isaías, Jeremías, en Oseas, en Daniel, cuando nos habla de que va a venir el príncipe, cuando nos habla del anciano de días, cuando nos habla de el siervo sufriente en Isaías 53. En muchos pasajes nos habla sobre el Mesías. Dice, Él es el Mesías a quien moriría por las transgresiones de su pueblo. Bueno, naturalmente aquí se me viene a la mente Isaías 53 y muchos otros capítulos, como por ejemplo el Salmo 22, que nos habla también que su corazón se derritió como cera, pues era la oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz, y otros salmos que son mesiánicos porque fueron palabras que expresó el Señor Jesucristo y que apuntaban siempre hacia Él. Desde el principio hasta el fin, en el antiguo pacto se presenta el tema del Señor Salvador como un sacrificio por el pecado. Entonces, como lo vimos en el gran rollo de Melquisedec, Dios le enseñó a Adán y a Eva que el sacrificio que debían hacer en cada Shabbat era lo que prefiguraba la salvación y la redención que en un futuro se debía de hacer.
No porque ese cordero tuviera la salvación en sí mismo, sino porque ese cordero prefiguraba lo que iba a pasar, como dice el nuevo pacto. Era sombra de lo que había de venir, que esto aparece en Colosenses 2:17 y en Hebreos 10:1. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Sería bueno leer el contexto después con algo de tiempo. Luego aquí dice, Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Esto también aplica a el cordero, que era una prefigura. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí en Hebreos nos está hablando que el sacrificio que se hacía era una prefigura del único y verdadero sacrificio eterno. Entonces es algo impresionante porque nos devela la palabra de Dios que Jesucristo es el cordero, el altar y el sacerdote al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces aquí. Es únicamente por su sacrificio perfecto por el pecado que Dios en su gracia perdona a los creyentes arrepentidos. En el nuevo pacto, el Señor Salvador vino y de hecho proveyó el sacrificio prometido por el pecado en la cruz. ¿Recuerdan el verso de Juan el Bautista? Cuando vio por primera vez al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan, versos 29 al 51. ¿Listo? Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ese Mesías se había hecho realidad en ese momento. Ya dejó de ser profecía y promesa para efectuarse en la realidad presente de ese tiempo. Continuamos aquí. Habiendo cumplido toda justicia por su vida perfecta, porque la Biblia nos enseña por su santa palabra que Él fue sin pecado, Él cumplió la justicia por su muerte. Es decir, Jesucristo en la muerte recibió el castigo que nosotros merecíamos y también lo hizo porque llevaba una vida justa y la quiso ofrecer ante Dios como olor fragante. Es decir, Él hizo una muerte sustitutiva. De esta manera Dios expió por el pecado, es decir, el cordero que Dios puso sobre el altar es el cordero eterno que funciona como el real sacrificio por todos. Y los demás corderos, animalitos que se habían sacrificado eran la prefigura de lo que iba a suceder en su momento. A un costo demasiado grande sucedió esto para que la mente humana lo comprenda. Ahora Él, en su gracia, suple todo el mérito necesario a favor de su pueblo para que éste sea el objeto de su favor. Es decir, Jesucristo está entre Dios y los hombres, ¿sí? Es decir, es el único mediador. Esto aparece en 1 de Timoteo 2:15, donde nos habla sobre cómo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí lo vemos, 1 de Timoteo 2, capítulo 5. ¿Listo? Entonces continuamos y aquí dice, ahora Él en su gracia suple todo el mérito necesario. También nos dice en Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver el quinto tema unificador dentro de la palabra de Dios para poderla entender de una manera más fluida. Vuelvo y digo, estos 5 temas son como columnas vertebrales dentro de la revelación bíblica. El quinto tema es la revelación del reino y la gloria
del Señor Salvador. Este es el quinto tema unificador. ¿Listo? Vamos a ver cómo nosotros lo vamos a lograr entender. Este componente crucial de las escrituras lleva la historia entera de la consumación ordenada por Dios. La historia redentora está controlada por Dios de tal manera que culmina en su gloria eterna. La historia redentora terminará con la misma precisión y exactitud con la que comenzó. Tremendo. Las verdades de la historia redentora, las verdades de la escatología, es decir, de la profecía, no son vagas ni confusas, como tampoco tienen poca importancia. Como en cualquier libro, la manera en la que la historia termina es la parte más crucial y conmovedora. Así también sucede con la Biblia. Las escrituras indican varias características específicas del fin planificado por Dios. En el antiguo pacto hay una mención repetida de un reino terrenal gobernado por el Mesías, el Señor Salvador, a quien vendrá a reinar. Este reino está asociado con la salvación de Israel y la salvación de los gentiles, la renovación de la tierra en los efectos de la maldición y la resurrección corporal del pueblo de los gentiles, del pueblo de Dios que ha muerto. Entonces aquí nos está hablando de las profecías del antiguo pacto y del nuevo pacto que hablan sobre el milenio, que también es especificado en Apocalipsis 19 y 20 en adelante. Aquí continúa. Finalmente, este reino está asociado a la salvación de Israel. Finalmente, el antiguo pacto predice que habrá disolución del universo y creación de un cielo nuevo y tierra nueva. Aquí hay un versículo que dice, porque esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Esto está en 2 de Pedro 3, versos del 13 al 15. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces acá nos está hablando Pedro sobre los cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a formar. ¿Listo? El cual será el estado eterno de los piadosos y un infierno final para los impíos, es decir, los que rechazaron la entrega de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Juan 3. Juan 3:18 nos dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entendemos que ahí la obra la está realizando el Señor Jesucristo y aquí el verbo está en pasado, ¿no? Ya ha sido. Es muy importante entender jurídicamente esa implicación. En el nuevo pacto, estas características son aclaradas y ampliadas. El rey fue rechazado y ejecutado, pero él prometió regresar en gloria, trayendo juicio, resurrección y su reino para todos los que en él creen. Recordemos lo que habla la Biblia en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que nos habla sobre las respuestas que Jesús le dio a sus discípulos cuando le dijeron cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Una cantidad enorme de gentiles de toda nación será incluida entre los redimidos. Israel será salvado e injertado de regreso a la raíz de bendición de la cual ella había sido temporalmente cortada. De esto nos habla Romanos 9. Romanos 9 nos habla sobre la elección de Israel y cómo sucede este acontecimiento que acabamos de leer. Continuamos aquí y dice, el reino prometido de Israel
será disfrutado, con el Señor Salvador reinando en el trono, en la tierra renovada. Él ejercerá su poder sobre el mundo entero, habiendo retomado su debida autoridad y recibiendo el honor y adoración que se merece. Después de este reino vendrá la disolución de la creación renovada, pero aún manchada por el pecado, y la creación subsiguiente de un cielo nuevo y tierra nueva. Entonces acá es donde nos aparece: y será soltado por 1000 años, que eso está en Apocalipsis 27. Dice: y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. ¿Listo? Esto es lo que nos aparece. Listo. Apocalipsis 20, versos 2 y 3. Continuamos entonces aquí con la lectura. Estos son los 5 temas que constituyen la Biblia. Entenderlos desde el principio es conocer la respuesta a la pregunta que continuamente surge: ¿por qué la Biblia nos dice esto? Todo encaja en este patrón glorioso. Conforme la lea, cuelgue la verdad en estos 5 ganchos, y la Biblia desplegará su contenido no como 66 documentos separados, o 49 según vimos la compaginación, ni siquiera como 2 testamentos separados, es decir, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, sino como un solo libro, escrito por un solo autor divino, quien la escribió en su totalidad con un solo tema principal. Es mi oración que el tema magnífico y glorioso de la redención de los pecadores para la gloria de Dios lleve a todo lector con interés cautivado desde principio hasta el fin de la historia. Cristiano, esta es su historia, es de Dios para usted, acerca de usted. Narra lo que Él planificó para usted, por qué lo hizo a usted, quién era usted, lo que se ha vuelto en Cristo y lo que Él ha preparado para usted en la gloria eterna. Entonces, bueno, con estas palabras finalizamos. Quería comentar los 2 temas hoy, es decir, la singularidad de la Biblia, que nos habla el capítulo 1 de evidencia que exige un veredicto, y la introducción a la Biblia, que nos habla aquí la Biblia de estudio MacArthur, en este caso. Habrá otras Biblias de estudio, pero en este caso tomamos esta, y en el pasado tomamos la Biblia textual 4ª edición, pero vamos a dejar entonces para el siguiente la continuación. Entonces con esto pues vemos que hay 5 temas unificadores, que son estos 5 que vimos acá. Repasamos la compaginación de cómo fue hecha, repasamos cómo fue la historia cronológica de la Biblia desde en un periodo cerca de 1500 años, y vamos a ver una imagen para poder cerrar esta parte. ¿Listo? Pues aquí estamos viendo esta imagen en Pinterest, donde nos aparece Abraham, Isaac y Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Luego sigue la historia de José, y de José salió Manasés y Efraín, y luego las 12 casas de Israel, y de aquí estas 12 casas de Israel fue luego el tiempo de los gentiles. ¿Listo? Entonces obviamente ahí está cortada la línea del tiempo, pero pues vamos a ver algunas para que nos puedan dar un poco de luz. ¿Listo? En este caso la línea de Génesis, bueno, pues nos habla desde Génesis hasta Ruth, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos primeros 5 libros son los que también se llaman la Torá o el Pentateuco, ¿sí? Luego sigue Josué, Jueces y Ruth y los demás libros, que son llamados los libros de los profetas, ¿sí? Vemos que aquí hay 5 colores porque aquí la compaginación que están llevando es diferente. Y pues el objetivo de aquí pues es tratar de mostrarlos en una línea cronológica. Vemos aquí los dos exilios: el exilio del norte de Siria y el exilio al sur de Babilonia, y el regreso a Jerusalén. Entonces vamos a buscar una línea cronológica que nos pueda mostrar todo en una sola imagen, para que pueda ser un poco más clara, pero lo haremos para las próximas. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo por el estudio de hoy en cuanto a la introducción de la Biblia, y esperamos continuar con el favor de Dios, si Él nos lo permite, con un nuevo estudio próximamente.
Recuerden que nosotros tenemos pues las redes sociales para que por favor hagan contacto y podamos nosotros en alguna manera tratar de brindarles algunos de los servicios que queremos empezar a implementar. Aquí están nuestras redes sociales. Nos reunimos los jueves a las 8 p.m. hora Colombia y viernes y sábados a las 7 p.m. hora Colombia en el link llamado meet.jitsi meet.jit.c/rfj streaming, está en la descripción. Subimos los videos aquí al canal. Tenemos un canal también en Telegram donde nosotros compartimos pues noticias o lo que nosotros vamos publicando. Allí vamos a empezar a manejar el devocional diario, la línea de WhatsApp naturalmente para un chat bíblico y teológico de ayuda cristocéntrica, es el 319-428-0889. Y también tenemos el perfil de Facebook y la página en Facebook, que son los que mirábamos en un inicio. También lo pueden buscar como RFJ Almas, en la página en Facebook como RFJ Revolución por Jesús en inglés. Y eso sería todo. Bueno, y por supuesto nuestro Instagram, que también le estamos haciendo mucha fuerza y gestionándolo. Espero que estén muy bien y gracias por compartir este tiempo y que les sea de mucho provecho en la Biblia. Con cualquier duda, espero poderles ayudar. Obviamente muchas cosas no sé, pero pues me gusta mucho investigar y mucho aprender y conocer sobre Dios. Entonces de alguna manera poder brindarles algún recurso. A todos bendiciones, siempre busquen una iglesia de sana doctrina. Recuerden que hay muchos lobos por ahí sueltos tratando de hablar como personas fatuas, pero la palabra de Dios abunda más dentro de los corazones que la buscan con perseverancia. Después hablaremos del tema. Que estén muy bien.